Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este webinar de la Universidad de La Salle, que ofrecemos desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El webinar que hemos dado a llamar si se vislumbra un nuevo modelo de desarrollo. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Vamos a estar aquí aproximadamente durante una hora compartiendo en torno a este tema. Ya tenemos a nuestros invitados, quienes nos van a acompañar durante este rato, y desde este momento ya los invitamos a todos a que a medida que avancemos en el espacio, tengan algo que compartirnos, una pregunta por hacer, algún planteamiento, una inquietud que le quieran hacer a nuestros panelistas en torno a lo que ellos nos van a compartir, por favor nos la planteen en el chat que ustedes van a encontrar en la parte derecha de sus paneles. Nos acompañan para este ejercicio tres invitados muy especiales, unos invitados de la casa y un invitado externo a la universidad que para nosotros es todo un gusto que compartan con nosotros. Y pues de antemano les agradezco por su presencia. Los voy a presentar y vamos a empezar por las damas, en este caso la profesora Mariluz Nova de nuestros programas de la facultad. Profesora Mariluz es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía y doctora en estudios políticos y relaciones internacionales de esta misma universidad. Por ello, su trabajo académico pues, se caracteriza por la interdisciplinariedad. Se desempeña como docente de pregrado y posgrado en nuestra Universidad La Salle y también en la Universidad Nacional de Colombia y hace parte activa de la red multidisciplinar de investigación en derechos de la madre tierra y la red internacional América Latina, África, Europa y el Caribe, adscrita a la United Academic Impact de la ONU. Profesora Mariluz, muchas gracias por acompañarnos hoy, por la deferencia de tener este tiempo para conversar un rato. Nuestro invitado externo, el doctor Jorge Coronel López, economista industrial y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario, investigador y exasesor externo en gobernabilidad del Departamento Nacional de Planeación. Ha hecho parte de la unidad de análisis de los observatorios de paz en Antioquia, de educación superior, del mercado del trabajo y de políticas públicas de Medellín. Actualmente es coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur, colaborador de varias agencias de prensa, columnista del diario Portafolio y miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo. Bueno, y finalmente también nos acompaña el profesor de nuestra universidad, el doctor Jaime Rendón. Es doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Desarrollo Regional y Local de la Pontificia Bolivariana, diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada, también de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en finanzas, formulación y evaluación de proyectos y economista de la Universidad de Antioquia. Investigador del programa de Economía y de los programas de posgrado de la Universidad de La Salle, y en la actualidad es director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle y miembro también de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo. Jaime, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a lo que vinimos. La dinámica con la que vamos a trabajar para quienes nos están escuchando y viendo, en principio va a ser el planteamiento de tres preguntas motivadoras que cada uno de nuestros panelistas va a abordar durante un tiempo de 3 a 5 minutos. Posterior al desarrollo de estas tres preguntas, pues abriremos el conversatorio, entre otras cosas, para leer las preguntas que ustedes quieran plantearnos a través del chat y conversar. Justamente de eso se trata un rato al respecto. Pues procedamos. De aquello que queremos hablar es justamente del modelo de desarrollo. Y una de las razones por las cuales lo queremos hacer es porque precisamente en la Universidad de La Salle, una de nuestras líneas de investigación y de trabajo centrales gira en torno a este tema, al desarrollo, y en este caso particular al modelo de desarrollo y a lo que con él ha pasado, está pasando y puede pasar. Y ahí la primera pregunta, es la primera pregunta que queremos plantear y es, ¿qué pasó con el actual modelo de desarrollo? ¿Qué se puede decir que pasó
con ese modelo y vamos a abordarlo desde la perspectiva de nuestros tres especialistas. Y en este caso vamos a empezar por la profesora Mariluz. No, Mariluz. No, no te escucharon. Listo, ya activado el Listo. sonido. Buenos días para todas, para todas. En principio, pues manifestando mis mejores deseos para toda la audiencia, los compañeros en estos tiempos de crisis, de duelo y de gran conmoción, que pues están marcados por lo que se ha denominado una crisis sanitaria, pero que pues a propósito y como introducción a la primera pregunta, considero que es simplemente la profundización de una crisis, de la crisis de un modelo civilizatorio, de una crisis sistémica que se advertía antes pues, de la diseminación de este microorganismo COVID-19. La reflexión que yo hago, pues la voy a estructurar en principio, pues manifestar que es una reflexión provisional, pues para discusión con la audiencia y con los compañeros. Y la estructuro en el marco de lo que Polanyi en un momento planteó como un doble movimiento y que Nancy Fraser expresa como un triple movimiento, es decir, de qué manera el orden social y económico se configura desde una correlación de fuerzas entre al menos tres modelos. Un modelo neoliberal, mercantilizado, un modelo de protección social neo-keynesiano o keynesiano en sus orígenes, y finalmente las luchas de los movimientos por la emancipación. Entonces, en la etapa prepandemia, mi interpretación es que se acudía a una crisis de un modelo en el que predominaba esa fuerza de un modelo neoliberal mercantilizador. Ya se desencadenaba una crisis sistémica que se expresaba por lo mismo en distintas dimensiones, que simplemente con fines expositivos pues desagrego, ¿no? Pero que claramente están íntimamente relacionadas. Una crisis económica por un modelo de desarrollo que se construye de arriba hacia abajo desde el centro de poder y que se legitima además desde la tecnocracia con una visión de crecimiento económico, que va a configurar un régimen de acumulación situado en la financiarización. Es una fase del capitalismo financiarizado que se expresa en un incremento de la especulación, de una producción ficticia proyectada a futuro, que a su vez se ve reflejada en un incremento en el endeudamiento público y privado, lo que termina favoreciendo unas políticas fiscales de austeridad. Adicional a ese momento, esa expresión financiarizada de la economía que pues estaba ya abocada a una crisis, también hay una expresión en el modelo económico que es el extractivismo, principalmente fomentado en los países denominados periféricos o de ingresos bajos. Este extractivismo no solo reconfigura el uso, control y significado de los territorios y la naturaleza, sino como sabemos, se profundiza un modelo de enclave exportador. Y en términos económicos, entonces esto ha evidenciado un déficit en la renta de factores, que es el principal componente que explica el déficit en cuenta corriente de nuestros países, al menos en nuestra América. Y este modelo, a su vez, va como lo muestran varios estudios, esa relación entre extractivismo y desigualdad social, pues va a profundizar una crisis también en el ámbito social. El extractivismo fomenta una desigualdad a través de varios canales. Por un lado, la precarización de los salarios, hemos asistido a una cada vez menor participación de la remuneración a los asalariados en el ingreso total del PIB. Hay una precarización de las condiciones laborales producto de esa deslocalización de la producción.
Se crea este fenómeno entonces de la familia con dos proveedores, que es expresión también de la pobreza asalariada. También vemos un aumento en el desempleo que venía desde antes de la pandemia, un incremento en el endeudamiento de los hogares, todo esto entonces es en el ámbito social. Además, las violencias y conflictos territoriales de un fenómeno de apropiación corporativa de tierras. Con el extractivismo, a su vez, se va en detrimento de la soberanía alimentaria, de la economía y de la producción de las economías campesinas y además de la afectación de la soberanía alimentaria, pues conocemos incluso por documentos de la FAO, pues una pérdida o también una persistencia en la subalimentación, en el hambre, la mercantilización de derechos a la salud, a la educación, etcétera. Esto en el ámbito social. También había una crisis en términos del cuidado, que lo documenta también en particular las feministas, donde la reproducción social en su sentido más amplio, pues demuestra las contradicciones del sistema capitalista. Y un informe reciente de Oxfam, en enero de este año, mostraba esa crisis en los tiempos del cuidado. Y por último, pues digamos la que también conocemos, la crisis ecológica que fomenta este modelo, en la que la naturaleza se convierte en recurso productivo en función de la producción y sumidero de residuos de producción. Entonces, todo esto para decir que ya asistíamos al declive de un modelo en el que se construye desde unas élites y que privilegia entonces ese enfoque, ese movimiento hacia el enfoque mercantilizador de las relaciones sociales y la naturaleza. Un modelo en crisis. Perfecto, Marilu. Modelo en crisis sistémica con los elementos que planteas. En esa perspectiva, entonces, Jaime, ¿cuál es tu visión? Pues yo voy a partir de lo último que Mari planteó, incluso retomando algunos de los elementos que ella nos compartió. Y es que yo no creo que el sistema esté en crisis. Es que la naturaleza del sistema capitalista es estar en crisis. O sea, el propio sistema, las condiciones sistémicas es estar en la crisis. Y eso que se hizo evidente en 1929, con lo que llamarían, o lo que algunos han llamado la gran crisis del capitalismo mundial, pues también el mundo y desde la economía se descubrió la forma en cómo hacer, cómo enfrentar esas crisis y cómo enfrentar los problemas de crisis en el capitalismo que se tienen que basar fundamentalmente en garantizar la demanda agregada de la economía, como para sintetizar y abreviar el tema. Entonces, siempre podemos encontrar las crisis cíclicas, siempre nos vamos a mantener en crisis, que eso es, digamos, uno de los temas que del marxismo se había previsto, pero lo que nunca previó Marx ni los marxistas es que el sistema iba a ser capaz de mantenerse y de vivir en las crisis. O sea, que es una de las sagacidades que tiene el sistema, y es mantenerse, el modelo de desarrollo se mantiene a pesar de las crisis, y aprendió a mantenerse con las crisis, ¿cierto? Es decir, el movimiento de capitales por la reducción de la tasa de ganancias, que era lo que en algún momento tenía que llevar al colapso total del sistema, pues no es así, y lo que ha mostrado el capitalismo es que es capaz de abandonar actividades productivas, de desecharlas, de dejarlas caer, pero a nivel macro no se cae, que eso es una condición muy importante del sistema. En el 2007 se dio, para mí, ahora sí, para mí, la gran crisis del capitalismo mundial. Y la gran crisis del capitalismo mundial, porque no fue solamente un problema de oferta, no fue solamente un problema financiero, no fue un problema solamente de desempleo, sino que fue un problema de confianza y en último es un problema moral del sistema. O sea, toda la inmoralidad financiera del sistema, toda la inmoralidad de acción, que es lo que Piketty recalca en sus libros y sobre todo en el libro del Capital, pero también lo vuelve a tratar en el tema de la desigualdad, es que lo que sucede en el siglo XX es una concentración casi que abusiva de la riqueza. Y en el 2007 lo que se da no solamente es la manifestación de esa concentración, sino cómo el sistema financiero logra
coger esa concentración y aprovecharse incluso de los recursos de los ahorradores, dejando a las familias en la ruina, dejando a personas comunes y corrientes en la ruina, ¿cierto? Entonces, eso hace que en el 2007-2008 el mundo caiga en una gran crisis financiera de la cual no ha podido salir. Entonces, hay una crisis perviviente que el mundo no ha salido y que el mundo ha estado encontrando razones o en la búsqueda de soluciones a eso. Europa creyó encontrar en el Fondo Monetario Internacional un acompañamiento para salir de esas crisis. Portugal dijo que no, Portugal se enfrentó, dijo que no, y para acabar de ajustar, Europa para mí no ha salido de la crisis, ¿cierto? Pero Portugal sí salió de la crisis. Entonces, y los Estados Unidos ahí están en un vaivén además tanto con Obama y ahora sí que más con Trump, y están en ese vaivén que bueno, ya hablaremos de lo que pasa hoy. Entonces, eso es una crisis que se ha prolongado y que se ha profundizado. Una, que es lo que desde algunos analistas llaman los cisnes negros o el cisne negro. Viene otra crisis que Mari ya lo anunciaba, que es la crisis ecológica, que es lo que suele llamarse como los cisnes verdes. Entonces, esa crisis ecológica, que además hay que decir que si alguien maravillosamente está trabajando esa crisis o nos ha mostrado esa crisis o la importancia de esa crisis, es el Papa Francisco. Esa crisis ecológica lo que nos muestra es un modelo que se ha agotado, porque un modelo que tiene un uso exagerado de la energía y que no es capaz con la energía que produce. O sea, apenas produce, no es capaz de volver al ciclo productivo la energía que ha salido de ese ciclo. Entonces nos estamos ahogando, pero nosotros no solamente nos ahogamos en plástico, en basuras, en desechos, nos estamos ahogando con el calor disipado. No sabemos qué hacer con la contaminación, no sabemos qué hacer con los gases, no sabemos qué hacer con el aire y con lo que tiramos a los ríos. Y eso hace que nosotros tengamos que estar parando ciudades. Ya el mundo ha llegado a la condición de tener que parar ciudades, tener que parar el sistema productivo para poder respirar un par de días, porque si no, no puede respirar. Entonces, esa crisis, que además, vuelvo e insisto, hay un cuento moral en esa crisis, todos están atravesados por problemas morales, porque es inmoral producir de la manera en como producimos, ¿cierto? Es inmoral producir toda esta tecnología, pero no tengamos un proceso de saber qué vamos a hacer con esos desechos. O es inmoral jugar con los recursos y con los ahorros de las familias. Todo esto es inmoral, como lo plantea el Papa Francisco. Entonces, lo que tenemos es que esas dos crisis se han juntado, o esa inmoralidad propia del sistema se ha juntado, y ha hecho que el sistema esté en una condición, que el modelo esté en una condición de no aguantar más. O sea, probablemente, lo vamos a hablar ahora, ahorita hablaremos si se caerá o no se caerá el modelo, pero estamos en unas condiciones gravísimas del modelo de desarrollo que hace que los seres humanos tengamos que pensar en alternativas o simplemente nos ahoguemos con el modelo. Gracias, Jaime. Otros elementos adicionales a los que planteaba Mariluz para considerar: inmoralidad, confianza, concentración de la riqueza, agotamiento del modelo. Escuchemos ahora a Jorge para sacar un balance, pues, de esta primera pregunta. Jorge, ¿su perspectiva cuál es? Bien, primero que todo, pues muchas gracias a la universidad, a la facultad y por invitarme a este evento, y naturalmente que a todos quienes nos están escuchando. Y un saludo a Jaime y a Mariluz. Yo quisiera plantear aquí mi respuesta en función de lo que, digamos, la idea de lo que es el modelo de desarrollo, o sea, de qué estamos hablando cuando nos referimos a un modelo de desarrollo. Yo quisiera dar una precisión sobre eso para hacerme entender, y entonces digamos, partimos de que el modelo de desarrollo pues tiene una concepción teórica, tiene unas creencias y naturalmente que está acusado por una ideología. El modelo de desarrollo es el que define las relaciones, por ejemplo, de producción, de distribución y de consumo, hablando en términos económicos.
Y el modelo de desarrollo también es el que organiza los procesos productivos y es entonces el que está determinando cómo se hace entonces la distribución de la riqueza, por ejemplo. Eso implica que también el modelo de desarrollo es el que debe pensar el desarrollo de la sociedad. Entonces ahí creo que si estoy partiendo del hecho de que el modelo de desarrollo es no solo el que define la organización económica, sino también el que define la organización social, entonces economía y sociedad van en una comunión dentro del mismo modelo. Eso parece que no se ha entendido. Eso es lo que a nosotros en los últimos 30 años, por situar simplemente un periodo de tiempo, parece que no ha funcionado bien y es lo que Mariluz y Jaime, desde sus perspectivas, han tratado de decir, y es las desconexiones entre la economía y la sociedad, entre el hombre y la naturaleza, si recurrimos, por ejemplo, a los parámetros y a las categorías utilizados, por ejemplo, por Marx. Entonces yo creo que ahí hay un asunto importante que decir. Yo creo que el modelo nuestro no ha sido capaz de resolver esa relación, no ha sido capaz de volverla compatible y nos enfrentamos hoy, pues digamos, a uno de los fenómenos más difíciles, como nosotros entonces podemos producir, pero sin atentar, digamos, la supervivencia misma y sin el medio ambiente, sin atentar el medio ambiente, ¿no? Creo que hoy el confinamiento, digamos, que ha revelado todo esto, ha desnudado nuestros problemas del modelo. Pero yo también creo que el modelo tiene un problema y es que el modelo lo que hace es que le sustrae los medios de producción a las personas y al sustraerle los medios de producción a las personas, pues naturalmente que va creando entonces unos modos de relación que es lo que permite hablar de una organización social bajo un esquema capitalista. Quiero también decir ahí que este modelo nuestro, por ejemplo, no es un modelo naturalmente aislado. Luego, no podríamos hoy conversar sobre el modelo colombiano si está en crisis, si no está en crisis, si se desacopló en esa relación economía y sociedad que es la que he tratado de plantear, sino que es un modelo instalado naturalmente en un orden mundial, en un orden, digamos, que se ha profundizado en los últimos años por globalización, por relaciones financieras, etcétera, pero que es un modelo que está inserto en un orden global. Y de esa manera, pues nos tenemos que situar en ese orden global para poder entender inclusive lo que ocurría antes del pre-COVID, antes del COVID. Es decir, que ese periodo que llamaríamos pre-COVID es un periodo en el cual nosotros entonces por eso podemos saber que teníamos una crisis estructural del sistema, como lo decía Mariluz ahora. Jaime dice, el sistema ya tiene las crisis intrínsecas a él mismo, el modelo las tiene intrínsecas, y de ahí la teoría entonces de que el modelo capitalista pues siempre tendrá unas crisis cíclicas. Y entonces yo digo que perfecto, me sitúo en ello, comparto esas visiones, pero yo creo que entonces ese modelo lo que nos demostró es que se agotó, ese modelo no fue capaz de tener las herramientas para responder a un ataque que sufrió él mismo, que fue directamente a la producción. Por eso nosotros cuando entramos al COVID veíamos a los gobernantes muy dubitativos en el sentido de si confinar o no confinar. Entonces, Trump es un ejemplo, Bolsonaro es otro. No sabían si confinar o no confinar porque sabían lo que implicaba en materia del modelo que ellos tenían instalado. Era prácticamente un ataque al corazón del mismo, que es parar la producción. Parar la producción significaría parar inclusive los trabajos, inclusive parar lo que sería ingresos derivados por ellos y a partir de ahí pues todo lo que vimos nosotros con lo que se ha visto a raíz del confinamiento. Entonces, el modelo no fue capaz, no tenía herramientas, no tenía salvavidas para una situación como estas, por lo tanto sí nos permitiría decir que este modelo denominado, para ponerle el nombre como es neoliberalismo, se agotó bajo las circunstancias que acabo de plantear. Y se agotó porque no fue capaz de responder a la crisis que se vino. Por lo tanto, entonces yo creo que es un modelo que agotado, es un modelo que confió demasiado en los mercados. No hemos aquí, digamos, explicado un poco todo ese andamiaje del modelo, pero sí vamos a decir que es un modelo que confía sustancialmente en los mercados y que creyó que los mercados eran una institución máxima, inclusive por encima del mismo Estado. Pero lo que vemos ahora con el COVID es que entonces los mercados quedan cerrados
y lo que se reclama es más Estado. Y ahí es donde entonces el modelo entra en una contradicción tremenda que lo lleva a su agotamiento. Entonces, en síntesis, yo creo que lo que pasó es que confiamos demasiado en los mercados para sintetizar la pregunta. El modelo confió demasiado en los mercados, no es la mejor institución para tener recursos para resolver la organización económica y social, y yo creo que entonces ahí está la ruptura entre economía y sociedad, que es lo que he tratado de plantear. Gracias, Jorge. Digamos que esto nos da pie para poder avanzar en la siguiente pregunta. Yo le agradezco ya a quienes nos están escuchando que empiezan a plantear sus inquietudes en el chat. Por supuesto, las vamos a recoger. Las vamos a recoger en la parte final, después de atender las siguientes dos preguntas. Y decía que nos da pie, de acuerdo a lo que planteaba Jorge, porque lo siguiente a analizar es si realmente el COVID pues se puede considerar un punto de inflexión en el actual modelo de desarrollo. La perspectiva de que ustedes planteaban de alguna manera que como que no se encuentran salidas, o incluso Jaime decía que el mismo modelo al interior se repone para continuar en medio de las crisis. Entonces, bueno, Jaime, ¿es un punto de inflexión realmente en el modelo de desarrollo o Jesús? Yo creo que el COVID y con toda esta tragedia que nos ha significado, el confinamiento, las muertes, la crisis que ha generado sobre todo con el tema de salud de los hospitales y el personal y de los profesionales que atienden los sistemas de salud, pues es una tragedia. Yo no para mí todo esto es muy lamentable y muy triste. Mari decía al principio, hay un luto, yo comparto eso. Pero la pandemia, el COVID, no tiene nada que ver, es una cosa fortuita. O sea, se nos apareció. Y yo creo que para gracia de muchos que intentan recomponerse, se les apareció esto. Y enseguida hablamos de eso, ¿cierto? Yo creo. Para mí lo que no es el COVID el punto de inflexión. Vamos a tener dos puntos de inflexiones más. El punto de inflexión va a ser la gran crisis social y de bienestar que existe en el modelo capitalista, en el modelo de desarrollo capitalista, y es una crisis que además la está ahondando o la está profundizando el tema de la cuarta revolución. Y si a la cuarta revolución le metemos todo este cuento de las plataformas, del empleo que no es empleo, sino que es trabajo colaborativo, que colaborativo tiene muy poco, ¿cierto? Entonces, esa es la verdadera inflexión del modelo. O sea, el COVID es la disculpa en el que todos nos estamos metiendo, pero dejemos de echarlo. O sea, ya el pobre virus tiene bastante con lo que le hemos dicho, con las cosas que le hemos dicho. O sea, no tiene nada que ver el virus, tiene que ver la propia dinámica del sistema, que, como Jorge lo planteaba, fue un fundamentalista del mercado, creyó que era a través del mercado que todos nos íbamos a estar bien, y hace que con los avances de la tecnología y sobre todo la cuarta revolución, el Internet de las cosas, ¿cierto? Las inteligencias artificiales, además nos empecemos a quedar sin empleo. El mundo desde la crisis del 2007 decía ahora no ha podido recuperar los niveles de empleo que tenía. Y la cuarta revolución, la inteligencia artificial, va a seguir profundizando esos niveles de desempleo. Eso hace que probablemente, mire, hace 4 meses los que hablábamos de renta básica éramos como unos vejestorios ahí que nos miraban raro y nos decían, ¿renta qué? Y eso como para qué. No, la gente se vuelve perezosa, la gente se llena de hijos. Y hoy resulta que es las palabras de moda. Todos están hablando de renta básica, todo el mundo ya es experto de renta básica, a mí me encanta, particularmente me encanta, y entonces ya todos se vuelven de renta básica expertos, y ya como en la crisis de 1929, porque ya derecha e izquierda, o sea, derechas e izquierdas, como se dice, derechas e izquierdas, ya todos hablan de renta básica creyendo que están hablando de una misma cosa, y hablan de ingreso mínimo vital, y hablan de ingresos mínimos, y hablan de toda la cosa. Hoy estamos volviendo, para darnos cuenta que tenemos que solucionar esto, es ir a la renta básica, tal cual como Keynes propuso en 1929. Solucionemos el problema de demanda agregada. ¿Y por qué vamos a solucionar el problema de demanda agregada?
porque caímos en una crisis social y de bienestar, en una crisis de empleo, en una crisis de desempleo, en una crisis de empleo que nunca se van a recuperar con el cuento de la inteligencia artificial, y entonces la renta básica se va a convertir en el escenario de salvación para el sistema. Perfecto, Jaime. Y este mismo planteamiento, quiero que avancemos porque tenemos varias preguntas del público y no quiero que nos quedemos sin poderlas abordar. Este mismo planteamiento, Jorge, ¿cuál es su perspectiva? Mire, si el COVID es una inflexión o no, yo pienso que podría serlo en algunos aspectos y en algunos muy pocos aspectos. Yo vengo sosteniendo que nos equivocamos los que creíamos que con el COVID íbamos a darnos el debate y la discusión e incluso íbamos a generar algunas reformas sustantivas que estábamos requiriendo. Hoy debo reconocer que nos equivocamos quienes creímos eso. Debo decir que no soy tan optimista por lo que estoy viendo. Y tampoco es que estoy diciendo que el COVID ya pasó o que lo veo a la vuelta de la esquina. Por supuesto que no. Pero que lo que se aprecia en materia de reactivación, lo que se aprecia desde los planes de reapertura, yo creo que no están en la dimensión que esto ameritaba. ¿Dónde podrá ser una inflexión el COVID? El COVID seguramente, como sí lo decía Jaime, yo comparto, esto podrá ser entonces un punto de inflexión para el tema de lo que se llamaría, por ejemplo, la transformación digital. Yo creo que ahí sí, de hecho lo marcó de una manera muy acelerada los primeros días, los primeros meses que estuvimos confinados, porque pues muchas empresas, muchas instituciones tuvieron que migrar rápidamente, incorporar procesos que ellos posiblemente lo tenían en sus planes de mediano y largo plazo y lo tuvieron que adoptar. Y no estoy inclusive diciendo de lo más simple que sería simplemente irse a la virtualidad, hacer conexiones virtuales, sino lo que significa en el sentido estricto de hacer transformaciones, de hacer modificaciones sustanciales, inclusive en la actividad misma de realizar los negocios. Yo creo que eso podría ser un punto de inflexión del COVID. Pero no es el COVID, no va a ser, por lo que estoy viendo, el punto de inflexión de otros asuntos que son importantes. Por ejemplo, no es el COVID el punto de inflexión para discutir los objetivos de la política económica. No. Esa ortodoxia hoy parece persistir y hoy parece que seguiremos caminando los mismos objetivos que veníamos persiguiendo antes del COVID. Me parece un hecho desafortunado. No aprovechar este momento para reformular o para discutir, al menos, discutir los objetivos de la política económica y particularmente lo que ocurre con la política fiscal. La política fiscal está encerrada, está en una estrechez que sabe el gobierno que tiene que hacer unas ayudas, sabe que deben financiarlas, pero tiene la regla fiscal, tiene unos instrumentos, tiene una normatividad que no le permite, y yo creo que eso es lo que se debería discutir. Creo que también se está perdiendo un momento valioso para entrar a discutir, por ejemplo, el tema del orden financiero, ¿no? Y nosotros ahí no, ese tema parecía intocable y creo que no está siendo parte de la discusión dentro del tiempo que estamos viviendo. No se está discutiendo los asuntos de la democracia, la consolidación inclusive la participación política, eso no está dentro del escenario y debería estar. Y no está tampoco, por ejemplo, la construcción de planes de reactivación bajo esquemas de diálogo social, por ejemplo. No está. Si hiciéramos un ejercicio de revisión de quiénes están orientando los planes de reactivación, casi que vemos que son muy pocos orientando eso. O sea, esto no se ha abierto a centros de pensamiento, a las universidades, a otros organismos, inclusive organizaciones sociales, a ser partícipes de esto. Entonces, perdimos un momento valioso de consolidarnos como sociedad, de pensarnos inclusive hacia un nuevo estadio de organización social, y yo pienso que entonces lastimosamente el COVID, que tenía suficientes razones para motivar estos debates, no fuimos capaces nosotros de organizarlo y me parece un hecho desafortunado. Y creo que inclusive en algunos casos se utiliza de alguna manera algunos elementos con una cierta doble moral o con dosis altas de hipocresía. Mariluz, va ganando el no, tu postura. Bueno, pues para empezar retomando, entonces, como les decía, este marco interpretativo que propone esta feminista norteamericana Nancy Fraser, yo creería que en el escenario de la pandemia, de esta diseminación de este microorganismo, o sea, es un fenómeno biológico
redunda en una crisis sanitaria precisamente por la crisis sistémica previa. Y las respuestas que ha generado pues deben también reconocerse diferenciadas, como lo decía el profe Coronel, pues hay que comprender el desarrollo también en sus distintas acepciones. Entonces podemos contrastar, por ejemplo, para el caso de Alemania y el caso de Colombia, ¿no? En el caso de Alemania podríamos decir que claramente entonces esa correlación de fuerzas y ese triple movimiento va hacia ese sistema de protección social y encontramos entonces inversiones de alrededor del 23% del PIB para la protección social. Mientras que en el caso colombiano, las medidas realmente, por un lado, son muy tímidas en términos presupuestales, alrededor del 1.5% del PIB, según he explorado algunas cifras, pero además no van en ese sentido de pronto de lo que también compartía Jaime, del estímulo a la demanda agregada, o mejor dicho, de ese enfoque de salvamento al mismo sistema capitalista, que muchas veces el modelo neokeynesiano, más que acudir a argumentos éticos, acude a argumentos económicos. Y entonces es como yo concilio los intereses de clase para que no colapse el sistema. Pero en el caso de Colombia, digamos que es un poco el enfoque que advierto yo para aquellos países en los que se configuró en efecto un estado de bienestar, no ha sido el nuestro, y en Colombia lo que advertimos con las medidas que adopta el gobierno, pues está lejos de favorecer entonces pues las necesidades de protección social de la sociedad en su conjunto. La creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, la utilización del holding bicentenario, incluso la misma compra por parte del Banco de la República de TES y toda la política de emisión privatizadora, sigue bajo la lógica de ese otro movimiento, que es el movimiento de la mercantilización y del neoliberalismo. Entonces, como para diferenciar respuestas en el marco de una misma crisis. Ahora, ¿qué es lo particular que provoca la pandemia y que pues termina siendo razón para declarar una calamidad y una emergencia económica, social y ecológica también, y lo encontramos en los decretos? Y es finalmente que sin duda se alteraron todas las dinámicas de producción, consumo y circulación. Y esto tiene implicaciones en términos económicos. No obstante, se reacomodan las lógicas de acumulación, pero vemos que los ricos en este periodo de pandemia siguen también acumulando riqueza y los pobres están pues en condiciones aún más precarias. Por otro lado, en términos sociológicos, pues todo lo que implica el aislamiento, creo que también es un elemento para mirar como una oportunidad, una amenaza, como lo decía el profe Coronel, pues uno creería que es una oportunidad para repensar este modelo hegemónico porque evidencia las contradicciones del modelo, ¿no? La crisis del cuidado y la necesidad de una atención médica se convierte en crisis sanitaria por ese fenómeno, pero pues todo depende de cómo las medidas de aislamiento no fragmentan las luchas sociales, que es el tercer movimiento del que nos habla Nancy Fraser. La postura respecto a la última pregunta que les voy a plantear, ya prácticamente todos la desarrollaron. Me permiten el atrevimiento, no diría, el sentimiento no es de optimismo, no pareciera que las cosas vayan a cambiar. Pero en términos del modelo de desarrollo, yo le voy a agregar un elemento más a lo que habíamos definido originalmente para esta pregunta, es ¿hacia dónde se dirige el modelo? Con otro elemento adicional, y es, parece que no se dirige hacia donde debería. ¿Hacia dónde se dirige y hacia dónde debería, de sus perspectivas, dirigirse el modelo? Les voy a pedir que en estas respuestas seamos un poquito más puntuales para tener el espacio de abordar una gran cantidad de preguntas que ya nuestros asistentes quieren plantearles, y no sé si las alcancemos a desarrollar todas, pero lo intentaremos. Jorge, ¿hacia dónde se dirige el modelo? Bien, no sé si alcance a responder las dos, por lo tanto voy hacia dónde se dirige y espero que por contraposición se entienda lo otro. Yo creo que el modelo se dirige, hoy nos dirigimos hacia, un poco, para ponerlo en un titular, sería más de lo mismo. Yo lo pondría en ese titular, ¿no? Nos dirigimos hacia más de lo que teníamos antes,
con unos leves cambios que ya los hemos planteado aquí. Por ejemplo, nos vamos hacia la confianza en los mercados, hacia un Estado que intenta resolver pero sin armas, y nos vamos entonces con lo novedoso, sería el tema digital, que creo que hoy está llegando con fuerza. Entonces eso modificaría de alguna manera y podría ser un elemento novedoso en el modelo. No estaba antes del COVID, hoy sí. Hoy inclusive vemos, por ejemplo, como muchas empresas están entregando lo que eran físicamente sus empresas, sus locales, sus oficinas, sus establecimientos, los han entregado y están haciendo otros ejercicios un poco más de trabajo en casa que llaman. Entonces yo creo que ahí hacia allá vamos. Vamos hacia un modelo que va a profundizar. Me parece que sí, me atrevería en aras de la discusión que tenemos hoy, va a profundizar los problemas sociales, problemas, por ejemplo, como de desigualdad, los traíamos, en mi opinión, los vamos a profundizar. Me parece que se va a profundizar un problema que no estaba ni resuelto ni abordado antes y que hoy perdemos la posibilidad de discutirlo, como es la seguridad alimentaria, y Mariluz planteaba algo ahora sobre él. Yo creo que eso no pasa hoy aquí. No está discutiendo en este modelo, entonces ese modelo no responde todavía esa gran pregunta, y es cómo vamos entonces nosotros a acercarnos hacia esa seguridad alimentaria. No responde el modelo hacia donde vamos, no responde el tema de la precariedad laboral. Ahí veníamos insistiendo mucho sobre cómo nos parecía peligroso que el modelo que teníamos insistiera tanto en una modalidad laboral que llamábamos nosotros de cuenta propia, es decir, una cantidad de trabajadores, en Colombia casi el 43% de trabajadores estaban trabajando por cuenta propia, lo que conoce la gente como independientes. Y resulta que cuando caemos en el COVID, cuando se paraliza la producción, son las personas que quedan desprovistas de todo ingreso y de toda posibilidad de trabajo. Y son las personas que ni siquiera el Estado es capaz de llegarles con sus programas temporales. ¿Por qué? Porque no estaban en sus bases de datos. Entonces, para el Estado no fue un problema encontrar a los pobres, porque venían por los programas sociales de transferencias condicionadas. Pero para el Estado sí fue un problema encontrar a unas personas que se le quedaron sin ingresos y no están en sus bases de datos. Luego, entonces, recogiendo esa idea, yo creo que el modelo debería empezar a corregir, por ejemplo, los sistemas de información. No lo estamos haciendo. Entonces me parece que el modelo va a agudizar en materia, no solo de información, sino en materia de desigualdades sociales y de precariedad laboral, que me parece terrible. Y también creemos que en ese escenario, ese modelo debería incluir también inclusive la representación de los grupos sociales. Marilu lo recoge muy bien desde la presentación que nos ha hecho en las dos respuestas, desde las luchas sociales de los movimientos. Y hoy no vemos eso. Al contrario, nosotros la persecución a los grupos sociales, la persecución a los líderes sociales, la muerte sistemática, y que sea también una tribuna de expresión, de rechazo frente a eso. Yo creo que eso tiene que estar en el modelo y no está en el modelo. Entonces me parece que agudiza sustancialmente esa relación entre Estado y sociedad, o Estado ciudadano, reconociendo inclusive una cantidad de derechos allí. Y yo creo que para terminar, queda por fuera también el cambio climático o el tema ambiental, o como lo quieran llamar. No está en el modelo hacia donde nos dirigimos. Entonces, en esa conclusión, yo digo que se profundizaría más de lo que teníamos como un titular, pero agudizaría problemas. Aflora el perfil de columnista con el titular de más de lo mismo, ¿no? Jaime. Pues sí, Jaime. Bueno, a Eduardo Galeano alguna vez le preguntaron que si él era optimista. Y respondió, dijo, sí, como 2 horas por la mañana, otra hora por la tarde. Y bueno, entonces, esto es más o menos la pregunta. Depende del día, en el momento en que se la hagan a uno y cómo lo cojan. Cuando empezó la pandemia, yo escribí una columna diciendo, de esto saldremos, pero más humanos, ¿cierto? Y sigo pensando que nos vamos volviendo muy sensibles a estos temas, sensibles a los temas de salud. El mundo va a recomponer sus sistemas de salud, seguro que los va a pensar, va a repensar sus sistemas de protección social, eso lo vamos a hacer. Yo creo que este mundo es mucho más sensible a nivel ambiental, seguro que sí. Y en esa medida nos vamos volviendo a eso, mucho más humanos, mucho más sensatos y acordes a que nosotros coevolucionamos
los demás ecosistemas, ¿cierto? Que nosotros no somos los reyes de la naturaleza o las reinas de la naturaleza, sino que nosotros coevolucionamos con los demás ecosistemas. Entonces, yo creo eso, yo creo que esa conciencia está, visibilizamos que hay gente muy pobre, que las desigualdades son muy grandes. Al fin y al cabo, estamos destruyendo mitos que el mismo modelo nos metió, como el mito del emprendimiento, es que tú eres un emprendedor, tú tienes que salir con tu propio esfuerzo, mira el éxito, todas esas cosas se les derrumbaron, o sea, todo eso se derrumbó. Es muy triste ver todo este cuento de los restaurantes, del sector hotelero, de sectores que con tanto esfuerzo se han destruido, porque además no tenían ninguna fortaleza financiera, una fortaleza financiera mínima para poder soportar un confinamiento. Y el Estado no tuvo las agallas de salir, de endeudarse, de hacer emisión monetaria para eso. ¿Por qué? Porque el Estado, perdón, ha respondido con las mismas herramientas con las que entró a la crisis. Entonces, al responder con las mismas herramientas ortodoxas, lo que tenemos es lo mismo. Pero sí vamos a salir de otra forma. Vamos a salir con mucho miedo, vamos a salir probablemente con muchos días hasta que no encontremos una vacuna que no sabemos si la vamos a encontrar. Uno esperaría que sí, rápido, un tratamiento, pero vamos a salir con mucho miedo, a encontrarnos, probablemente, como dice Julham, los ritos que teníamos sociales ya no serán, ¿cierto? Ya no nos daremos la mano, ya no nos abrazaremos, ya no nos besaremos tan normalmente. Todos esos ritos sociales, todo eso se acabará. Vamos a tener una sociedad de mucho miedo, porque además tenemos mucho miedo a perder la seguridad que tengamos, el empleo que tengamos, entonces eso nos va a dar mucho miedo, más que el que este país ha estado ya acostumbrado a tener. Y sobre todo nos vamos a meter durante mucho tiempo en una sociedad de control, y en una sociedad de control mediada por el Big Data, mediada por todos los seguimientos a través de estos sistemas, a través de los registros que van a ser necesarios, pero todo esto va a generar un mayor control, una mayor dinámica que nos permita tener, o que las autoridades tengan un control sobre la ciudadanía cada vez mucho más preciso. Entonces parece una contradicción, pero es así. Sociedades de miedo, sociedades de control, pero son sociedades más sensibles, más humanas, más demandantes a lo que verdaderamente son las cosas básicas de la vida. Gracias, Jaime. Más de lo mismo, pero en el medio de una serie de contradicciones. Mariluz. Gracias. Bueno, es difícil, ¿no?, hacer cualquier análisis prospectivo. Siguiendo entonces el mismo marco, esto nos lleva a una pregunta, finalmente, ¿quiénes determinan los modelos de desarrollo? Lo que hemos advertido con el escenario pre y coyuntura pandemia es que, como mencionaba al inicio, pues son modelos de desarrollo que se definen de arriba hacia abajo desde los centros de poder. ¿Qué pasará ahora? Digamos que en términos teóricos, conceptuales, como lo plantea el profe Rendón, digamos, puede haber una esperanza en la medida en que la pandemia evidenció todas las contradicciones y paradojas del modelo de desarrollo hegemónico. Entonces, podemos advertir que es urgente, necesario, indispensable una transvaloración de los valores, si se quiere. Superar el individualismo posesivo de mercado, esa lógica de la moralidad, pues de la economía, situar principios como la reciprocidad, relacionalidad, complementariedad, correspondencia, que mucho de ello tienen que decirnos pues nuestros pueblos ancestrales, para romper con esa matriz de pensamiento moderna, colonial y patriarcal. Digamos, todo este escenario en lo que nos llena es de argumentos para hacer esa transición, para superar esa crisis civilizatoria y ontológica, hacia modelos que nos permitan construir sobriedad, prosperidad y plenitud colectiva. Finalmente, plantear una nueva ética, ¿no?, más allá del individualismo posesivo del mercado. Pero la pregunta finalmente es política y práctica. ¿De qué depende
que podamos hacer ese tránsito. Y por eso le comentaba yo en algún otro momento también a Jaime que había redescubierto un texto de Lechner que hablaba sobre el poder y de las mayorías, ¿no? Entonces lo que vemos es un modelo de desarrollo que se ha seguido configurando desde los intereses de las mayorías, en sus dos versiones, sea la de protección social o sea la neoliberal. ¿Cómo hacemos para que esas luchas y movimientos sean los que ahora pasen a tomar la vanguardia y a liderar entonces la transición? Pues lo que Lechner, con su pregunta central de por qué una minoría logra gobernar sobre y contra una mayoría, nos dice que es fundamental para las mayorías, por un lado, conseguir autonomía ideológica y por el otro, pues cohesionarse en sus intereses contrahegemónicos. Estos dos retos realmente, como lo advierte Jaime, de pronto hay allí una dificultad en esta coyuntura. El aislamiento nos plantea entonces unos nuevos desafíos para la lucha social, pero también lo podemos ver como una oportunidad, pero sí es momento de un alistamiento y una reconfiguración de las luchas para que en verdad sea la oportunidad de transición hacia otro modelo. Por último, un comentario ahí para entrar en controversia con Jorge. Y creo que una de las, para mí, amenazas es precisamente esa transición hacia la legitimación del modelo de la cuarta revolución industrial. Creo que hay muchas amenazas de profundización de la crisis, y aquí recojo algo que por ahí publicaba Richman, sobre que estas sociedades de la digitalización, del fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tienen unos impactos también de profundización de esa crisis sistémica. En términos ambientales, está también un fomento del extractivismo, desde el coltán, el oro mismo, etcétera, con todos los conflictos territoriales que he mencionado, la precarización laboral, etcétera. Entonces creo que esa no sería propiamente una salida para una transformación de lo que había, sino para una profundización de las problemáticas del modelo previo. Gracias, Mariluz. No sé, Jorge, si quisiera hacer alguna réplica o procedemos con las preguntas. Procedamos. Yo ahora en el intermedio de la pregunta le puedo aclarar o ampliar lo que Mari me está diciendo. Inclusive le quiero agregar a Jaime también algo sobre la última respuesta de Jaime. Sí, ok, listo. Entonces, pues les agradezco mucho a las personas que nos han compartido algunas de sus preguntas, inquietudes. De antemano me disculpo con algunos si no alcanzamos a abordarlas todas porque es una cantidad relativamente amplia. Vamos a tomarnos aproximadamente 15 o 20 minutos para ello. Saludo a quienes así lo han hecho, a Paula Torregrosa, a Marta Lucía Villa, a David Posada, a Juni Castañeda, al colega profesor Gonzalo Cómbita, a David Posada, a Sergio Alejandro Espinosa, que nos han compartido varias inquietudes. Voy a tratar de comunicárselas a ustedes. Entiendo y siento que hay 2 o 3 de ellas que ya dentro de sus planteamientos o ampliaciones han desarrollado. Primero voy a dirigirles algunas puntuales específicas que han planteado para cada uno de ustedes y luego algunas abiertas para que todos tengan la oportunidad de plantear su respuesta. En primer caso, dirigida al profesor Jaime. Dice, desde su perspectiva, la perspectiva que plantea de evidenciar como característica del sistema capitalista al estar en crisis sistémica, ¿ustedes estiman la necesidad de encontrar una alternativa al desarrollo, en ese sentido que permanece en crisis y se desarrolla dentro de ella? Ok, qué buena pregunta. Como para otro webinar. No, al contrario. Yo soy de los que creo, y es que son las comunidades las que, o sea, desde la universidad hemos incentivado el tema de que no hay una definición y no hay una conceptualización del desarrollo. Son las comunidades en un derecho autónomo quienes deben definir sus propias características, sus propias condiciones y sus propias dinámicas de desarrollo. Pero eso lo hacen las comunidades. O sea, las comunidades tendrán que definir
cómo interactúan, qué hacen, y ahora sí que más prima, qué hacer con la información, cómo manejar la información, cómo cuidar a su gente, cómo mantener la gente. Miren, esto nos va generando enseñanzas como cómo se producen los alimentos, cómo producimos los alimentos en este país, cómo garantizamos seguridad y soberanía alimentaria. Y eso hace parte de las definiciones básicas de un modelo de desarrollo. Y nosotros ya por fin nos estamos dando cuenta que dejamos la seguridad alimentaria a libre albedrío de los mercados. Y lo mismo que a las economías campesinas. Tenemos que definir como sociedad, las comunidades, tenemos que definir precisamente qué hacer con ese tipo de cosas. Entonces, no, por el contrario, hoy más que nunca se necesitan esos modelos alternativos que nazcan de, ojalá, acuerdos, que ahí es donde uno lamenta que esta crisis esté desestimando o esté desaprovechando la oportunidad de crear unos hitos fundadores de nuestra sociedad, de crear unos espacios de concertación que nos permitan encontrar un buen vivir y una vida más digna para todos y todas. Gracias, Jaime. Otra pregunta que nos plantea también Paula Torregrosa, dirigida a Jorge, y hace referencia a si debe incluirse en la relación economía-sociedad la ecología, digamos que es permitiendo construir una tríada que contemple el medio ambiente como un factor separado a lo que se construye como sociedad. Esta necesidad de separarlas lo soportaría la actual crisis sanitaria y la incapacidad de responder ante un fenómeno natural. Bueno, por supuesto que sí debería incluirse. Si hace parte de una tríada, si hace parte más de un componente social, que debería hacerlo, y no tanto de un componente económico que me parecería peligroso, pues hace parte de la discusión, pero por supuesto que sí debería estar incluido, y es lo desafortunado que he tratado de plantear en el sentido de que no está, no hace parte de las discusiones, y Jaime ahorita lo dijo inclusive diciendo que le dejamos inclusive el tema de seguridad alimentaria y temas de eso, y temas inclusive de medio ambiente lo dejamos hoy a que lo resuelvan propiamente los mercados. Ese es el riesgo de este modelo. Y hacia allá dirigirnos, pues naturalmente que sería altamente grave para la relación hombre-naturaleza. En el sentido también de tratar de mirar lo que me sugería Mariluz ahora, sí, yo lo que planteo con el tema de la revolución tecnológica es que digo que sí es un punto de inflexión, me parece, es algo novedoso, probablemente venía, no lo califico de ninguna manera, pero me parece que inclusive puede ser hasta riesgoso por la manera como se produzca. Compartiría entonces la reflexión que Marilu suscita alrededor de eso, yo sí la comparto. Es decir, hasta dónde entonces y la manera como se haga, pues también será definitiva. Y quiero aprovechar esta pregunta, este espacio, para decir, la pregunta, la tercera que le hicimos a Jaime, lo cogimos en el momento más optimista. El optimista del día, sí. Quiero recogerlo de Jaime un poco en este sentido. Jaime dice, vamos a salir más humanos de esto probablemente. Y yo creo que quiero recoger la idea de Jaime, porque me parece que hay que plantearla en el sentido de lo político propiamente y de lo que significaría esa misma frase del ámbito social, ciudadano, incluso si se quiere. Probablemente el ejercicio ciudadano, el de las personas, algunos nos hemos hecho conscientes y demás, eso digamos que podría recogerse muy bien allí. Pero yo creo que en términos políticos, y lo que estamos viendo de los centros de poder, como lo decía Mariluz, desde donde se derivan los modelos, yo creo que no encaja muy bien esta frase. Yo creo que allí el sentido humano no está. Y cuando uno revisa entonces lo que se persigue en los planes de reactivación, hacia dónde vamos, uno siempre encuentra entonces ese crecimiento económico y el problema de la inflación, etcétera. Y yo creo que si ese sigue siendo el correlato, entonces, pues entonces creo que estamos distanciándonos sustancialmente de lo que debería ser un modelo, al menos no ideal, pero sí por lo menos acercarnos hacia un deber ser. Un reto que nos quedaría, arrebatarle a este modelo, a esa creencia, por donde arranqué en mi primera intervención al principio de este webinar, arrebatarle esa idea de individualismo que tiene
modelo fue capaz de individualizar todo. Fue capaz de crear una cantidad de sujetos políticos, sujetos económicos, y a partir de ahí, pues aisló. Entonces yo lo que sí creo es que vamos a salir, Jaime, vamos a salir, pero vamos a salir distanciados, vamos a salir desconfiados, vamos a salir con dudas inclusive frente a la ciencia, que me parece terrible. Si alguien debería estar blindado en estos momentos es la ciencia, y no le está viniendo bien ni los ataques políticos cuando le quitan financiamiento, ni le vienen bien las dudas que la misma ciencia puede hacerlo, pero tiene que saberlo hacer. La ciencia puede inclusive dudar de sus resultados y demás, pero tiene que saberlo hacer. Y si no lo sabe hacer, pues saldremos inclusive con dudas a la ciencia, que me parece terrible, porque ahí sí sería entonces nosotros quedar muy desprevenidos y sin barreras. Entonces, eso creo que, digamos, sería una forma de ver hacia dónde vamos, y no estoy seguro que nosotros estemos modificando las relaciones de consumo. Yo creo que en la medida en que eso sea más consciente, ahí sí podemos reformular el modelo. Gracias, Mariluz. Creo que también quería referirse de alguna manera al optimismo de Jaime, pero pues aprovecho para hacerte una pregunta que puntualmente se plantea nuestro colega Gonzalo, y para que hagas referencia a ese optimismo de Jaime. Gonzalo nos dice si los problemas que se están planteando y que hemos venido discutiendo, ¿tú consideras que son inherentes al capitalismo o al neoliberalismo? Gracias. Bueno, un saludo para Gonzalo. Bien, un poco lo que he planteado es precisamente, que he tratado de exponer, es que esa crisis civilizatoria es fruto de una matriz de pensamiento moderna, eurocéntrica, patriarcal, colonial, que se profundiza en el capitalismo. Y esas otras dos fuerzas, tanto el neoliberalismo como el sistema de protección social, se insertan en el salvamento de esa misma lógica. Las alternativas al desarrollo, entonces, por eso son anticapitalistas, antipatriarcalistas y anticoloniales. Yo creo que esta crisis civilizatoria que se profundiza por la pandemia nos muestra que tenemos que hacer una transformación de fondo de la forma como comprendemos nuestras relaciones con la naturaleza y nuestras relaciones con los otros. Es decir, debe ir más allá de esos dos movimientos mercantilizables o mercantilizantes del neoliberalismo, incluso también de las mismas lógicas del sistema de protección social keynesiano y neokeynesiano, que, insisto, son profundamente capitalistas, ¿cierto?, muy funcionales a la defensa de este régimen económico y social. Y pues también se planteaba esa pregunta, ¿no? Si las alternativas al desarrollo son necesariamente anticapitalistas, entonces ahí de fondo está el tema de cómo hacemos la transición. Y bueno, en este sentido era un poco la esperanza que comparto con Jaime, de que es un momento de luz en cuanto a la necesidad de cambiar una forma de pensar y de relacionarnos, pero también pues para advertir que hay unas tensiones en las relaciones sociales, que lo que necesitamos es transformar las correlaciones de fuerzas para que de alguna manera las decisiones y las transiciones no sigan centradas en representar intereses de unas élites económicas y políticas, sino que hagan resonancia a las voces, a las luchas, a los movimientos y a otras posiciones que han sido históricamente invisibilizadas. Que esto se puede ver más restringido por las condiciones de aislamiento, de miedo, de fragmentación, de cibervigilancia, es cierto, pero pues yo sí también quiero mantener la esperanza en que las mayorías podamos, con un pensamiento crítico y con una capacidad organizativa, pues aprovechar esta oportunidad de posicionar otros valores, otros principios para transitar hacia una relación más armónica con los otros y con la naturaleza, porque no hay otra opción para la pervivencia de la especie. Gracias, Mariluz. Jorge, señor. Sander, sí, quiero terciar en esa pregunta, si me lo permiten. Por supuesto. El capitalismo tiene cerca de 5 siglos y nace en Europa, y sobre eso no hay discusión. Y el capitalismo es
la propiedad privada manejando los medios de producción y el capitalismo es el trabajo asalariado. Pasados, digamos, 2 siglos desde que nace el capitalismo, 2, 3 siglos, pues viene, digamos, todas las ideas liberales y el liberalismo se convierte, tanto el liberalismo político y el liberalismo económico se convierten, pues naturalmente que en el aparato ideológico que termina sosteniendo al capitalismo de ahí para acá. Marx lo dijo muy bien en sus trabajos y decía, la estructura económica capitalista pues brota de la estructura de la sociedad feudal, de la decadencia de la sociedad feudal. Y lo justificó y lo demostró muy bien en sus trabajos. Y Polanyi después, Polanyi citado por Mariluz hoy, Polanyi después, al recoger todos estos análisis, dice Polanyi, lo que ocurre es que entonces leímos mal la historia, leímos mal aquellos momentos en la historia y se leyó muy desde el lado económico. Traigo eso a colación para decir lo siguiente. Hoy estamos en un momento histórico. El COVID nos lleva a un momento histórico. La pregunta que uno puede hacer desde Polanyi es, ¿cómo estamos leyendo esta historia? Historia a la cual llegamos con una organización social llamada capitalista y con un modelo que lo ampara hoy llamado neoliberalismo. Entonces, hoy el neoliberalismo como modelo, que algunos dicen el neoliberalismo lo que es el ataque del mercado al Estado. Y me parece que esa es una visión, una definición cierta, pero se queda corto. Porque el neoliberalismo sí, de alguna manera es el ataque del mercado al Estado, pero es también la cooptación del Estado por las ideas neoliberales. Y yo creo que esa forma recoge más lo que significaría el neoliberalismo. Por eso es que hoy nos cuesta tanto pensar los temas que en este webinar hemos dicho que no están. ¿Por qué? Porque dentro del Estado está enquistada las ideas neoliberales. Si a mí me preguntan entonces qué habría que hacer, lo que habría que desenquistar esas ideas neoliberales, arrebatar un poder para poder poner en discusión otros temas. Porque hoy lo que tenemos es eso. Cuando uno ve cómo los gobiernos resuelven a partir de las ideas neoliberales. El modelo mismo que en este webinar sostuve que estaba agotado. Entonces, yo creo que ahí está, digamos, parte de la comprensión hacia dónde nos dirigimos, entendiendo lo que es el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Ya le doy espacio a Jaime para la réplica, pero es que encontramos en una de las preguntas, y vuelvo y me excuso con todos quienes nos acompañan, pero tenemos una gran cantidad de preguntas y no las vamos a alcanzar a abordar todas. Buscaremos después el medio de poderlo hacer. Hasta las 5. Eso, quedémonos hasta esta hora. El doctor Milton Molano, de la Universidad Jaime, y seguramente lo pueden enlazar con el planteamiento que va a hacer. Un saludo para él. Nos dice, bueno, y de esta apuesta, de este planteamiento de desarrollo territorial, como el que plantea la Universidad de La Salle, ¿qué se puede decir en torno a la acción rural? Él nos dice, ¿qué nos dice esto a una apuesta de desarrollo territorial como la que hace la universidad en la acción rural? En esa perspectiva, como para articularlo a estos elementos. No, yo lo que empiezo recogiendo lo de Gonzalo y las respuestas que tanto Mari como Jorge estaban presentando, y es que, claro, lo que hoy está muriendo, y precisamente vamos a poner incluso en duda la globalización, esa cosa que llaman globalización, que no es otra cosa que una internacionalización de la economía. Y esa cosa se va a poner en duda porque esto nos va a hacer replantear todo este tipo de relaciones y nos va a llevar mucho más otra vez a lo nacional, a lo local, a garantizar. Hoy ya incluso desde los mismos gremios productivos, estos que siempre habían pedido apertura económica en Colombia, hoy están diciendo, hoy en el periódico aparecieron diciendo, hay que comprar nacional, hay que comprar marca Colombia, hay que comprar tan. Entonces estamos devolviéndonos. Lo que va a haber es una redefinición de lo que llamábamos ahora el fundamentalismo del mercado, pero estoy de acuerdo con la intencionalidad de la pregunta de Gonzalo, que dice, eso no va a cambiar el capitalismo, eso va a cambiar esa concepción y ese fundamentalismo del mercado, y ahí no va a cambiar más. Yo, y lo aclaraba, pero aprovecho el comentario y la pregunta de Milton para decir, yo creo que la universidad está haciendo la apuesta en este país y lo subrayo así como la apuesta. La universidad ha venido trabajando en la idea del desarrollo humano integral y sustentable.
Y ya con esa idea, era una idea poderosa, era una idea de acompañar a las comunidades en su propio desarrollo, era entender que coevolucionamos con las comunidades. Eso ya en el país, eso ya es una posición fuerte frente a los temas de desarrollo. Y en los últimos años se ha profundizado, no porque sea un problema en los últimos años, sino porque en los últimos años hemos profundizado, sobre todo con una apuesta de la Universidad desde Utopía, que es una propuesta hermosa frente a que el campo es posible y es posible llevar educación y educación de calidad al campo. O sea, el campo lo tenemos que dignificar como una real condición de vida para los seres humanos. Si nosotros hacemos del campo una alternativa disponible, las economías campesinas no van a seguir permitiendo que sus hijos emigren a la ciudad a buscarse cualquier puesto, probablemente un puesto de miseria o precario. Se van a quedar en el campo, que es lo que tenemos que lograr, que son estas apuestas que estamos intentando desde la universidad, es lograr que el campo sea productivo, lograr que a través de las asociaciones, lograr que a través del trabajo solidario y cooperado entre productores campesinos, entre pequeñas economías campesinas, junto con otro tipo de capitales, no hay ningún problema, junto con otro tipo de capitales, podamos construir un campo que proporcione dignidad y decencia a los seres humanos y sobre todo a las familias campesinas en este país, porque a lo mejor vamos a terminar todos beneficiados con eso. Y eso es una apuesta que la universidad viene haciendo, es a construir territorios, a resignificar territorios masacrados por la violencia, masacrados por el control territorial de agentes armados, y es a través de propuestas de restituir el campo, de restituir la producción campesina, de restituir alternativas de comercialización, de financiación, de trabajo cooperado, de trabajo solidario, de trabajo conjunto, donde le vamos a dar una solución a este país. Y si eso es ser optimista, como me están acusando ahora mis colegas, pues sí, claro que lo soy, porque además creo en este país, creo que en este país hay que hacer una apuesta, creo que tenemos que hacer una apuesta franca, clara, solidaria y cooperada de tener un futuro mejor para todos y para todas. Gracias, Jaime. Tenemos los últimos 2 minutos. Lamentablemente se nos quedan más de una decena de preguntas sin atender. De verdad que les agradezco mucho a todos quienes participan, pero bueno, el tiempo no nos permite abordarle. Quisiera darle a cada uno de ustedes 30 segundos, 1 minuto, para que nos cuenten sus últimas ideas y planteamientos en torno a lo dicho, pues, por nuestro invitado, Jorge, para cerrar. Bien, voy a recoger lo último de Jaime para cerrar. Ese tema que se estaba discutiendo sobre el tema de la acción rural, me parece que pasa por un asunto que nosotros no hemos podido resolver y llevamos casi 3 décadas en ello, y es cómo conciliar las autonomías territoriales con, digamos, con el nivel central. Eso que se persiguió desde la Constitución del 91, no ha sido un éxito. Y yo creo que los ejercicios que se puedan hacer desde los procesos de ordenamiento territorial, desde los mismos planes de desarrollo que se acaban de aprobar, valdría la pena revisarlo, porque no estoy tan seguro que sean los mejores instrumentos en este momento para redefinir asuntos como lo rural. Entonces, yo diría que ese debería ser un tema importante, discutir las autonomías territoriales. No va a ser lo mismo tampoco, por ejemplo, la autonomía que tiene un municipio que se definió como el núcleo del desarrollo frente a lo que podría denominarse la autonomía del departamento como tal, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos entes territoriales habría que estudiarlos muy bien, y yo creo que estamos en mora de hacerlo. Para cerrar, simplemente diría que entonces valdría la pena que todos siguiéramos en la línea de seguirnos preguntando cómo estamos leyendo este momento histórico. Yo creo que esa ha sido una pregunta que deberíamos perseguir incansablemente, porque yo creo que sí la estamos leyendo lastimosamente, y soy economista, lastimosamente la estamos leyendo solo desde el ámbito económico. Y yo creo que esa no debería ser la visión que nos ilustre y nos lleve a pensar este gran problema que tenemos. Y yo creo que entonces es ampliar el debate para llegar a otros esquemas y otras dimensiones. Habría que reformular, cambiar inclusive los objetivos y cambiar inclusive las líneas de análisis que tenemos. Yo dejaría ahí y les agradezco infinitamente. Jorge, gracias. Mariluz, para cerrar. Bueno, gracias a todos por este diálogo. Para cerrar, recuperar
ese enfoque optimista de Jaime. Sin duda, los momentos de crisis los tenemos que, es una invitación para leerlo también en términos de una dialéctica de construcción. Construcción son una oportunidad para repensarnos, para reencauzarnos, para plantear nuevas trayectorias. Es quizás, como lo decía también el compañero, el profe Coronel, puede ser el momento de una nueva gran transformación. ¿De qué depende? De que mantengamos ese pensamiento crítico entendido como la posibilidad de concebir mundos posibles, pero también de que seamos capaces de reconocer esos otros mundos posibles que ya existen, ¿no? A veces creemos en esa sentencia de Fukuyama de que solo existe el capitalismo y han pervivido formas de organización económica y social que no están regidas por la propiedad privada, que no están regidas por el individualismo posesivo de mercado y que pues son una fuente de inspiración de cómo podemos transitar hacia una armonía con la naturaleza, también para reconocernos que somos naturaleza. Y pues que la pandemia lo que demuestra también es que hay una unidad entre la salud y la paz de los ecosistemas y la salud de la especie humana. Entonces creo que ojalá esta sea una oportunidad para un cambio positivo. Gracias, Mariluz. Jaime. Bueno, yo quiero despedirme haciéndole un reconocimiento pues a quienes nos están escuchando. De verdad que muchas gracias por las preguntas, por acompañarnos, por estar aquí, por escucharnos. Al programa de Economía, a ti, Sander, y a Alba por permitir este espacio. Lo mismo a Jorge por acompañarnos, pues, y a Mari, que siempre está al pie, planteando cosas y inventándonos historias. Y esto es una cosa que tenemos que aprender, o sea, de lo que nos ha enseñado toda esta tragedia es a encontrarnos. O sea, yo a Sander le decía hace días, nos estamos encontrando más por web que antes, ¿cierto? Antes simplemente pasábamos y nos estiramos la mano y ya ahorita pues nos encontramos a diario en reuniones por la web, en webinar, en toda cosa. Entonces, yo creo que hay que reconocer a los otros y esto nos está sirviendo para reconocer a los otros y para volver a lo básico, para volver a la esencia de la vida. Y por eso aquí yo quiero volver a hacer un reconocimiento a los campesinos. Vean, entre las cosas que hemos estado haciendo es aplaudir al personal de la salud. Yo no sé si por sus casas, por la mía, se aplaude a las 8 de la noche a la gente del personal de la salud. Y la gente sale con pitos y aplausos y yo a no ser que esté en clase, pero yo trato de salir porque de verdad que me emociona que nos juntemos en comunidad a aplaudir a una gente que se está arriesgando, que está poniendo todo el pellejo para poder enfrentar esta cosa. Pero también se está aplaudiendo a los campesinos que siguen proveyendo los alimentos, que siguen llevando los alimentos a pesar de todo, que siguen estando ahí, porque es que se nos olvida que el 60% de lo que comemos nosotros en este país viene de las economías campesinas. Y yo quiero terminar diciendo, la gente de la economía del cuidado, la gente del cuidado, pero sobre todo las mujeres que en nuestra sociedad siempre llevan una carga más pesada, que llevan unas responsabilidades más duras. También hay que hacer un reconocimiento a ellas y también hay que salir a aplaudirlo porque es con su esfuerzo y que además sí que nos está o les está tocando a ellas unas jornadas más duras en este confinamiento. Pero es todo eso, es darnos cuenta de la esencia de la vida, de lo esencial de la vida y de la importancia de las cosas básicas que necesitamos para poder vivir. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y bueno, el tiempo ya se nos termina. Lamentablemente nos extendimos un poquito más de lo que tenemos planeado. Les agradezco mucho a todos nuestros asistentes, a quienes nos acompañaron a lo largo de este espacio. Realmente fue masiva la presencia y las preguntas. Les agradezco mucho a Jorge por aceptar la invitación de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de nuestro programa de Economía, y a nuestros profesores Jaime, Mariluz, como siempre, por abrir estos espacios
tan interesantes y enriquecedores de conversación, a nuestra asistente académica Alba Barón por todo el proceso de coordinación tecnológica y al equipo de Mercado y Comunicaciones por facilitarnos esta plataforma y los medios para poderlo hacer. Nos vamos más optimistas, en efecto, más sensibles y seguramente eso implica, Jaime, que más humanos. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, un feliz resto de día y nos vemos en otro espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.